amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Valeria Fuertes, bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Cerramos la semana, viernes 16 de mayo, una semana bastante agitada, ¿no? En lo político y también en el plano económico, con algunos ajustes dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y de eso vamos a conversar con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, ¿no? Director ejecutivo de Evidenza Instituto. Está con nosotros. Luis Miguel, bienvenido. Hola Valeria, gracias por la invitación. Luis Miguel, cuéntanos un poco sobre cuáles son los desafíos pendientes del nuevo ministro de Economía y Finanzas, el señor Raúl Pérez Reyes. Sabemos que él pasa de la cartera de transportes a una cartera de muchos desafíos y que requiere mucha muñeca política también. Especialmente lo último. Creo que ahora el MEF se vuelve clave para manejar una transición ordenada. En medio de muchas presiones. Creo que en el cortísimo plazo va a tener que meterse de fondo a la parte hacendaria a formular el presupuesto de la República. Acordémonos que el MEF tiene plazo hasta fines de agosto para presentar al Congreso el proyecto de presupuesto del 2026 y es un presupuesto compartido. Y ahí se va a ver efectivamente cuánto apetito hay por la prudencia o cuánto se van a desbocar en el gasto. Es el primer tema. Lo segundo, en un plazo hasta más corto, es que tiene que reglamentar la ley previsional, de reforma previsional. Acordémonos que fue una ley muy importante que puede de alguna forma detener todos estos pedidos de retiros que hay en el Congreso. Entiendo que hay más de una docena de pedidos de leyes en el Congreso para un octavo retiro. Lo tercero, creo yo, es darle continuidad al shock desregulador que hizo el ministro Salardi. A mí me apena mucho su salida porque considero que estaba haciendo una muy buena gestión, pero creo que tiene que llevar a cabo, tiene que dar continuidad. Lo peor en el MEF es que se planteen cosas y que entre otro ministro, cosa que no ha ocurrido usualmente en el MEF, y se de vuelta se interrumpan buenos anuncios, buenos programas en curso. Y obviamente administrar una serie de presiones políticas. No sabemos exactamente por qué salió el ministro Salardi, pero claramente no salió, creo yo, en los mejores términos. Entonces va a haber que atender contingencias. Petroperú es una contingencia. Y obviamente el mundo, que nos está dando una tregua, igual va a ser una espada de Damocles a la economía por la incertidumbre que existe. Entonces creo que hay bastantes desafíos y ojalá que el ministro tenga pues una buena gestión. Ahora, un poco para que la audiencia pueda entender, mayo es un mes importante. En estos momentos, ¿en qué etapa de la elaboración del presupuesto con miras al 2025 estamos? Porque también se hablaba de que hay un tema puntual, ¿no? Que el Congreso estaba pidiendo de repente un poco más de dinero. Un crédito suplementario. Exactamente. ¿Mayo o...? Cuéntanos un poco de esos detalles. Mire, el presupuesto, la formulación del presupuesto empieza, la verdad, en el verano. Empieza febrero, marzo. Y hay una serie de hitos. Un primer hito es la publicación de la revisión del marco macroeconómico multianual, donde aparece la proyección de crecimiento. Y eso es el hito principal para proyectar los ingresos para el año entrante. Entonces, ese es un hito importante. A partir de eso, el MEF le da topes de ingresos para que los ministerios formulen y gobiernos regionales o entidades públicas formulen sus pedidos. Y hay un proceso intenso de negociación que culmina con la aprobación del proyecto de ley de presupuesto por el Consejo de Ministros en el mes de agosto, donde se remite y ahí empieza la discusión. Entonces, estos meses estamos ya mitad quincena de mayo. Esta es la quincena donde debe ser publicado una revisión del marco macroeconómico que debe ser muy parecido a la actualización de las proyecciones macro que acaban de salir. Debe ajustarse el marco y a partir de eso ya la negociación, digamos, a un presupuesto que es compartido. Y hay una ley que sigue estando vigente, si mal no recuerdo, que no se puede gastar más del 60% en año de transición. Entonces, ya de por sí hay limitaciones legales y todo esto en un contexto de tener que cumplir o acercarnos al tope de la regla fiscal. Han salido buenos resultados de recaudación tributaria y el déficit ha bajado a niveles por debajo de 3%, es positivo, pero no hay que confundir un punto con una tendencia y que esto dé pie a la complacencia
y que haya más espacio para atender mayores demandas de gasto. Entonces yo creo que ese es un poco el procedimiento, el proceso que hay. Y en este contexto resulta muy poco aconsejable que el Congreso y otros sectores impulsen un pedido de crédito suplementario. ¿Qué es esto? Es aumentar la ley de presupuesto, es modificarla para aumentar los ingresos para sustentar mayor gasto. Entonces, si uno quiere consolidar las cuentas públicas, no hace, es contrario a un crédito suplementario. Entonces, eso yo creo que también va a ser una de las peleas que el MEF va a tener que dar y hay que ver si es que el ministro Pérez Reyes está con el sombrero de transportes, un ministerio que gasta, o si se pone el sombrero, digamos, de economía, que es un ministerio que ajusta. Es un perfil de un ministro de Economía, ¿no? Decir no muchas veces, no solamente al Congreso de la República con estos créditos, sino también a los mismos compañeros dentro del gabinete que están buscando, digamos, recoger o jalar agua para su molino en términos presupuestarios. Así es, y creo que esa es una de las presiones muy grandes. Yo, digamos, me atrevería a decir de que había habido ciertas fricciones entre el ministro Salardi y sus colegas en el gabinete por distintos motivos, pero probablemente el tema del gasto haya sido uno de ellos, ¿no? Se especula, por ejemplo, de haber planteado la salida de programas de inversión pública de los distintos ministerios hacia la ANIN. Eso suponía también la pérdida de discrecionalidad de los ministros de gasto sobre ciertos programas. Provías Nacional y Provías Descentralizado son las principales unidades ejecutoras del país, que estaban en transportes y estaban pasando a esta entidad distinta a transportes. Entonces, probablemente eso ocasionaba cierto nivel de fricción y otras cosas. La ley de APPs que aprobó el Congreso, de la mano del MEF, no pasó por el Consejo de Ministros. Entonces, probablemente yo no sé hasta qué punto había consenso. Eso es algo inusual, porque usualmente los proyectos del Ejecutivo pasan por el Consejo de Ministros y se mandan al Congreso. Esto se negoció con el Congreso, digamos, aparte. Yo no sé cuánto esto estresó las relaciones entre los ministerios sectoriales y el MEF. Ahora, usted ha comentado algo hace instantes, Luis Miguel, sobre el panorama internacional. ¿Cómo va la situación en Estados Unidos? ¿Cómo están viendo las calificadoras de riesgo de repente el desempeño económico en una de las economías más importantes del mundo? El día de hoy se le degradó la calificación crediticia a Estados Unidos. Justamente en la antesala veía la prensa internacional y acaba de perder su estatus de AAA por la agencia Moody's, Estados Unidos. Vale decir de que ahora las calificadoras tienen mayor duda respecto a la capacidad de pago de Estados Unidos para honrar sus compromisos, el servicio de su deuda. Y acordémonos que los niveles de deuda de Estados Unidos son elevadísimos, son cercanos al 100% del PBI y los déficits fiscales muy elevados. Entonces, creo que esto, obviamente, en un entorno de mucha incertidumbre comercial, de política comercial, digamos, no le hace favor a la recuperación económica de ese país y a la lucha contra la inflación. Hace un mes más o menos, Valeria, estábamos conversando justamente cuando estalló la guerra comercial, sí, y todo lo que esto suponía. Ajá. Esto ha sido como una especie de montaña rusa a lo largo de las últimas semanas y hemos respirado con gran alivio, por lo menos temporal, ante el acuerdo entre China y Estados Unidos, correcto, donde había una decisión de bajar aranceles de más de 100%, que en la práctica era como un embargo comercial entre las dos potencias del mundo, hacia niveles más manejables, ¿no? Estados Unidos le imponía 30% a la China y la China 10% a Estados Unidos. Entonces, eso ha bajado, digamos, esta probabilidad de recesión global, pero sigue latente porque no sabemos qué esperar. Hay una tregua de 90 días, claro, y no sabemos si es que se va a respetar ese acuerdo, pero creo que podemos por lo menos respirar temporalmente aliviados de que el mundo no se va a la debacle. Ahora, Luis Miguel, el tema de la recesión, usted recordaba bastante bien que hace semanas conversábamos, ¿no? Se hablaba de una recesión económica en Estados Unidos. Este panorama... En el mundo, este panorama se ha, digamos, ha retrocedido, se ha calmado. ¿Cuál es la situación actual? Se ha calmado porque lo que había no solamente era una situación
que impedía que la Reserva Federal, el Banco Central, bajara las tasas de interés porque había presiones inflacionarias. Recordemos que un arancel es un impuesto a la importación. Iba a encarecer todos los bienes que importa Estados Unidos. Los iPhones, los autos, las autopartes, toda una serie de bienes de consumo y bienes industriales iban a tener un mayor precio. Eso es inflacionario. Entonces, el escenario era de mayor inflación y obviamente de una disrupción en las cadenas de suministro, en un menor crecimiento de China, de Europa, de todo el mundo, y eso hacía que los precios cayeran. Hubo una caída muy fuerte en los mercados bursátiles y una previsión que llegó por parte, por ejemplo, del banco de inversión JP Morgan, a vaticinar que había un 60% de probabilidad de recesión global. Hoy en día eso ha bajado a la mitad. Entonces, hoy en día, en promedio, se piensa que la probabilidad de una recesión global es más o menos en torno al 30%, que es bastante elevada. De hecho, si uno compara con la situación que teníamos en diciembre, ese panorama no existía y ha sido a partir del inicio del gobierno de Trump y todas estas políticas disruptivas que es que el mundo ahora sufre estas fuentes de incertidumbre. Entonces, el Fondo Monetario ha sido muy cauto en revisar a la baja su crecimiento económico de Estados Unidos, de China, y ha tenido suerte de que vio esta tregua. Pero lo cierto es que no sabemos qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre y eso limita la recuperación del mundo. Y obviamente hay acuerdos que se vienen negociando, ya se alcanzó un acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, y aparentemente se está despejando el camino para un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Nuestro país está en esa cola para poder negociar, sí, aunque la verdad que no creo que tengamos mucho éxito y nos claven ese arancel de 10%, exceptuando ciertos productos como el cobre, que ojalá se mantenga así, y es una situación de una pérdida de competitividad y un impuesto que vamos a tener que pagar para poder venderle ese mercado. Ahora, lo otro que te quería, regresando a la pregunta anterior, Luis Miguel, el tema del reajuste en la calificación en Estados Unidos, ¿va a tener un impacto en economías emergentes como la nuestra? ¿Un efecto de repente en el tipo de cambio? Podría ser, pero lo que pasa es que hay muchos factores, ¿no? Por un lado, lo que hemos visto es cuando hubo la tregua y el acuerdo entre China y Estados Unidos en materia comercial, hubo un rally hacia el dólar y se fortaleció el dólar. Y si se fortalece el dólar, las otras monedas, digamos, relativo al dólar, se deprecian. Acordémonos que todo es un mercado de divisas. Probablemente lo que veamos es que en general, si es que hay dudas de que el país, digamos, más importante, más rico del mundo, tiene, digamos, dificultades, entre comillas, para honrar su deuda, que es lo que mide la calificación crediticia, esto refleja, digamos, en dudas hacia todos los que emiten bonos en el mundo, ¿no? Dicho eso, hay un mayor factor de riesgo, pero hay también diferenciación. Hay países que se mantienen con AAA, los países europeos, muchos países europeos, Japón, entre otros, y aquellos países que tienen calificación crediticia probablemente sean receptores de mayores flujos de capital. Entonces yo creo que nuestro país, en tanto mantenga la calificación crediticia, el grado de inversión, cumpla las reglas fiscales y haya una continuidad y un manejo prudente y responsable de las finanzas públicas, probablemente eso nos blinde frente a otros países. Recordemos que Perú y Chile, y capaz un par más de países pequeños en la región, somos los países que aún tienen grado de inversión, al menos en Sudamérica. El resto lo ha perdido, como Colombia y otros. Ahora, respecto al PBI, hemos tenido un marzo bastante bueno, 4.67% de acuerdo a información del INEGI, y el primer Q del 2025 con un crecimiento de casi 4%. Esto, ¿tú crees, digamos, Luis Miguel, que esto se va a mantener en todo el año? Es un año preelectoral, ¿no? ¿Cómo se comporta la economía nacional, en un año preelectoral? Mira, a ver, la verdad que el efecto de las elecciones se ve en el trimestre antes de la elección. O sea, si la elección es en abril, esto se va a ver más claramente en el primer trimestre del año entrante. Es la verdad. Pero creo que va a ser muy difícil que el Perú crezca a 3,5% incluso, que es la nueva proyección del MEF. Sí. Habida cuenta de que hay mucha, digamos, ahora hay dudas respecto a la continuidad de la política económica con los cambios que han habido en el MEF.
El Congreso nuevamente trae temas de vacancia, la presidenta sigue, digamos, en el piso, en aprobación presidencial, claro. Y hay una parálisis en la toma de decisiones. Yo creo que va a depender si es que se logra estabilizar la política un poquito y que los planes de acelerar proyectos se dan, si tenemos alguna buena noticia sobre una mina que nuevamente entra en operación aparte de Tía María sería positivo. Y que, por ejemplo, Salardi dijo de que para el 28 de julio se iban a anunciar adendas de importantes proyectos de concesión que se iban a ampliar y eso iba a ser una inyección de recursos de inversión hacia el país. Yo creo que si es que continúa, digamos, la viada de proinversión hacia hacer más adjudicaciones, eso puede hacer de que la confianza se mantenga. Entonces yo creo que el factor clave va a ser las expectativas y la confianza para mantener la economía, digamos, a niveles de 3%. Yo creo que hoy día lo más factible con un mundo menos desfavorable, incierto, pero menos desfavorable, sea más factible un crecimiento de 3%, y un crecimiento relativamente parecido al que tuvimos el año pasado. Ahora, lo que ha dicho también el actual ministro de Economía, el señor Pérez Reyes, es que sobre la lucha contra la pobreza monetaria, ¿no?, que regresaríamos digamos, a índices del año prepandemia 2019 de 20% de pobreza aproximadamente en 4 o 5 años. ¿Esto es posible? Porque depende del crecimiento económico, estrictamente. Si es que él logra crecer, que la economía crezca a 5 o 6%, sí. Pero estamos ante un nivel de crecimiento que parece que no podemos superar la valla del 3,5% en el año. El año pasado, que fue un año donde hubo también rebote estadístico, sí, la economía creció 3,3%. Este año, donde hay factores de riesgo, hay mejoras en ciertos sectores, yo creo que va a ser difícil que crezcamos a esa tasa. Hay mucho optimismo del MEF, quizás sobreoptimismo del MEF, y en un mundo de incertidumbre, lo que no quisiera ver es que comiencen a ajustar a la baja el crecimiento a lo largo del año. Así que yo creo que la reducción de la pobreza va de la mano del crecimiento económico. Si logramos efectivamente consolidar un mayor crecimiento económico en torno al 5%, probablemente se cumpla esa proyección que ha hecho el ministro Pérez Reyes. Ahora, Vidensa siempre ha tenido posturas claras y también informes y análisis con respecto al tema de la minería ilegal en nuestro país. Lo que ocurrió, y probablemente una de las causas de la salida a renuncia del premier Adrián Sen, haya sido el asesinato cruel de estos 13 trabajadores en el norte, en Patás. Todavía no hay una ley MAPE en el Congreso de la República y está digamos, en el terreno del Ejecutivo ampliar o no nuevamente este reinfo de junio, julio hasta diciembre, que es parte de, digamos, del marco normativo. Era parte de lo que se había aprobado en diciembre del año pasado. Pero ¿crees tú, Luis Miguel, que se están haciendo las cosas bien, las estrategias claras? O sea, ¿se nota una estrategia clara en la lucha contra la minería ilegal? Ni eso, ni en avanzar en crear un marco legal para formalizar la pequeña minería y la artesanal. Lo que hemos visto, Valeria, ha sido estados de emergencia, digamos, que no funcionan. Hemos visto una presencia de la Fuerza Armada que entra reactivamente cuando ya ocurre nuevamente, digamos, este tipo de atentados. Y con el peso del oro donde está, en más de $3.200, digamos, la onza, va a ser muy difícil luchar contra una actividad tan rentable, con un Estado tan, digamos, perdido, sin un plan claro y sin abordar los temas de fondo, que tienen que ver con los roles de los gobiernos regionales, que tienen que ver con la trazabilidad del oro ilegal y que tienen que ver con la propiedad, digamos, porque hay muchas invasiones en concesiones formales digamos, de pequeños mineros y de ilícitos, ilegales que están ahí pululando ante la incapacidad del Estado de asegurar el derecho a propiedad y sin luchar contra este violentismo y esta criminalidad que acecha al país. El riesgo, de hecho, es que esto se propague al sector cuprífero, digamos, porque también el precio del cobre está alto.
Yo estuve en Cajamarca el día de ayer y discutía el riesgo, y con colegas discutíamos el riesgo de que la minería ilegal de oro se contagia a la del cobre, ¿no? Sí, y eso es algo muy complicado, y los colegas del IPE acaban de sacar una cifra, digamos, espeluznante, que el oro ilegal puede mover a estos precios 12.000 millones de dólares, que esto es casi digamos, es un 60 o 70% más de lo que se estimaba movía el oro ilegal en el país. Entonces yo veo que en un año preelectoral los políticos no van a sacrificar, digamos, sacar una ley que ordene esto, porque atenta contra votos que ellos podrían estar apelando, y políticos de izquierda y derecha. Aquí no hay bandera ideológica que los diferencie. Yo veo con una probabilidad altísima, casi de 1, de que se prorrogue el reinfo, y vamos a ver que la siguiente prórroga, que sería justo, digamos, con gobierno electo, con gobierno de Dina de salida, yo no veo que haya, ni el Congreso tenga el apetito, ni el Ejecutivo, de comprarse el pleito de algo que es urgente, que es encarar la minería ilegal y su posible expansión, y vivir al acecho, porque toda esta inseguridad, una de las fuentes es esta plata sucia que se maneja en la economía. Es muy interesante esto porque hablábamos hace un par de semanas con la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, la congresista Diana González, y ella nos decía, bueno, está en el terreno del Ejecutivo, ampliaron el reinfo, pese a que ellos lo habían ampliado en el Pleno, pero más allá de la responsabilidad del Ejecutivo, también el Congreso tiene una cuota de responsabilidad con el tema de la ley MAPE, y hasta el momento no había dictamen de la ley MAPE, o sea, se había avanzado 0, porque se habían ido en el receso cuando era algo claramente urgente, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo termina esta novela, pero lo cierto es que tiene que haber un punto de quiebre con las 13 personas asesinadas en Patás, Luis Miguel. Así es, no podemos tolerar de que hayan zonas liberadas y que hayan muertos. Esto hace recordar a los oscuros días del terrorismo, sí, donde había descontrol absoluto, y ojalá que se internalice y que el nuevo premier y el gobierno haga algo al respecto, porque hasta la fecha han brillado por su ineficacia y por la ausencia de un Estado eficaz para lidiar con este flagelo. Clarísimo. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, director ejecutivo además de Vidensa Instituto.